Bienvenidos de nuevo a otro episodio más del podcast de La Gota de Agua, después de un pequeño descanso y después de una temporada en la que hablamos y tocamos mucho el tema de la muerte, del duelo. Pues habíamos considerado un poquito tocar un tema que es difícil, que es un poco sensible y que es complicado de tocar por lo difícil que es encontrar a alguien que tenga la valentía para hablar del tema. Y en este caso, bueno, pues nos acompaña Eduardo del Villar. También tenemos como invitado a Federico Muñoz de Alba, pero por algunos problemas técnicos no lo tenemos presente en este momento, así que le voy a pasar la palabra a Eduardo. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mario, gracias a ti, Luis, por organizar este programa y para hablar de un tema bastante complicado, pero muy necesario, creo que ahorita para el mundo en general, ¿no? Por el proceso que estamos viviendo. Vamos a hablar de mi hermano, de la vida que él tuvo y de su lamentable fallecimiento que fue el 10 de septiembre a causa de un suicidio de aventarse de su balcón, ¿no? Entonces creo que por ahí va la plática más que nada. Entonces, Luis, no sé si quieras empezar con alguna introducción. A mí tu historia me llegó muy, muy duro, me pegó a manera personal, porque hay una similitud en eventos que yo he experimentado en mi vida, entre ellos la muerte de mi hermano Mauricio, mi hermano menor, que fue un evento muy trágico. Yo tenía 24 años de edad y estaba también en esos preparativos como para entregar las invitaciones para mi boda. Fue un golpe muy fuerte, fue un accidente, no la causa de la muerte yo creo que es irrelevante. Es un caso en el cual no estamos preparados porque generalmente estamos preparados o podríamos entender más fácilmente la muerte de alguien que ya tiene cierta edad, algún anciano, un abuelo, pero no de un joven y un joven tan prometedor y tan especial como lo era tu hermano. Entonces yo sí te voy a pedir que por favor, yo sé que es difícil, que es una situación un poco complicada porque se mueven fibras, pero pues eso es desgraciadamente lo que sucedió y lo que nos está motivando a hacer esta entrevista. Entonces te voy a dar la palabra y yo sí quiero que tú llegues hasta donde quieras llegar, que nos compartas lo que tú nos quieras compartir y que también, pues si es posible, nos digas el por qué, ¿no? Porque tú bien lo dijiste ya en una entrevista, que el por qué es una situación, pero el para qué ahora, ¿no? Claro, creo que sí es relevante hablar un poco de los temas de la muerte, porque en ambos casos hubo un tema de adicciones que influyó de alguna manera, y esto es lo preocupante y por lo que hoy estamos alzando la voz, y para prevenir que vuelva a suceder y para ayudar a muchas más personas y para encontrar ese para qué y no el por qué, ¿no? En el caso de mi hermano Fernando, les platico, era un joven súper prometedor, tenía 25 años de edad. Él era abogado del ITAM, se graduó con mención honorífica. Él desde la preparatoria ganó el premio Integromo, que es un premio súper especial en donde te escoge toda tu generación y los profesores y los directivos para ser tú el que representa de alguna manera esa generación por cómo te llevas con las demás personas, por las calificaciones altas que tuviste, por tu inteligencia de alguna manera. Entonces, era esta persona que realmente lo que proponía lo cumplía y brillaba de alguna manera. Tocó una gran cantidad de personas a sus escasos 25 años, trabajaba en un despacho súper importante, donde ya le daban una responsabilidad mucho más grande que a varias personas de su misma edad. Entonces era de estos cuates que si hubiera seguido con nosotros, pues su vida hubiera sido un éxito en todas las materias de alguna manera, ¿no? Él era súper deportista, era corredor. Cuando hizo su primer maratón, pues lo corrió abajo de 3:17 minutos, que es un excelente tiempo para estar clasificando en otras cosas. Entonces, era un cuate súper enfocado, súper empático, súper inteligente. Pues bueno, como estábamos platicando, hubo un tema de adicciones que lo llevó, no sabemos si lo llevó realmente o no, como que ese es el porqué que vamos a estarnos preguntando durante muchísimo tiempo, pero lo que les puedo comentar es, si pasan estos sucesos. Él consumió un chocongo en una fiesta,
Yo fui con él a esa fiesta, lo regresé a su departamento y al parecer por toda la información que nos han otorgado especialistas, las cámaras que hemos visto, pues al parecer mi hermano entró en una especie de brote psicótico en donde empezó a preguntarse mucho por la existencia, por las llamadas que hizo con sus amigos, por la forma en que estaba pensando, él vivía en un edificio y subió las escaleras 4 veces, que son 22 pisos, o sea, no es nada común de alguna manera. Se detenía de repente en las cámaras, no, como que se veía y no estaba a gusto con su persona, con su cuerpo. De verdad son imágenes bien difíciles de ver porque lo que estás viendo es que algo le está pasando a tu hermano y el no poder hacer nada es un sentimiento horrible. Esto fue durante toda la noche. Yo lo dejé en su departamento como a las 2 de la mañana, pero la verdad es que yo lo dejé pues caminando, lo dejé coherente, nos reímos todavía todo el regreso, veníamos de regreso en un taxi y veníamos haciendo chistes, veníamos platicando, veníamos siendo esos confidentes que hemos sido a lo largo de toda la vida, porque como tú nos comentabas, Luis, pues también Fernando era mi hermano chico, pero era mi mejor amigo, mi maestro, mi guía. O sea, era una persona sumamente, yo creo que la persona más especial en mi vida, junto con mi mamá, mi papá y Daniela, mi futura esposa, pero era una relación realmente increíble la que teníamos, ¿no? Y entonces ver que pasen este tipo de cosas, mi hermano a las 6:15 de la mañana escribe un mensaje en su teléfono en donde pone nada es real y se avienta por 22 pisos. Entonces, pues ha sido un mes sumamente complicado en donde hemos estado investigando todo acerca de las adicciones, todo acerca del llamado brote psicótico para ver qué es lo que realmente estaba pasando por ahí, por qué esta desconexión con la realidad, en qué estado mental había estado de alguna manera y por qué toma esta decisión, ¿no? Que es quitarse la vida y aventarse de un piso 22, un poco sin ver las consecuencias que esto generarían de alguna manera para toda la gente que lo rodeaba, ¿no? Entonces, pues la verdad es un tema bien difícil y creo que a eso venimos a hablar principalmente aquí, Luis. No sé si quieras tú abordar algo más y después no sé. Pues sí, mira, escuchándote otra vez, sé lo difícil que es para ti y bueno, la empatía estamos hablando el mismo idioma, entiendo perfectamente bien por lo que estás pasando. Desgraciadamente, como lo dijimos antes de empezar a grabar, para despertar una conciencia a veces es necesario atravesar por lugares muy oscuros. Y bueno, lo importante para mí, que te confieso, le confieso a Federico y a todos los que nos están escuchando ahorita, que esta conversación me puso un poco nervioso desde que supe que le íbamos a grabar, porque sé a dónde íbamos a llegar. Es muy emotiva, es muy difícil, pero tiene un motivo, tiene una intención, que eso es lo más loable de tu parte, que no te enfrascaste en el ego del sufrimiento y en la posición de víctima, que es la que generalmente adoptamos todos los que pasamos por situaciones como esta. Es admirable que estás alzando la voz y que evidentemente lo estás relacionando con una adicción y que ni siquiera tiene que ser una adicción, Eduardo. Puede haber sido nada más una ocasión la que tuvo el consumo de una sustancia y que le generó un desequilibrio, el que lo hizo tomar una decisión equivocada como las que tomamos todos los días, todos. O sea, no hay que es algo que yo he aprendido, que no podemos juzgar a nadie, no podemos emitir una opinión por el hecho de algo que sucedió, ¿no? Ahora hay que ver qué vamos a hacer con esta información, y ese es el motivo por el cual estamos aquí. Federico se nos desapareció, no tuve la oportunidad de presentarlo, él ya participó una vez en el podcast. Federico tiene una trayectoria como empresario, se dedica a los bienes raíces, vive en el área de la Riviera Maya, pero como yo no sé si es una misión, porque Federico también tiene en su existencia ya una experiencia muy cercana al suicidio. Él nos platicará sobre el tema. Y
Él vive en el área de la Ribera Maya, él se dedica a las bienes raíces, pero como de manera alternativa estudió tanatología y a eso se dedica, también se dedica a los procesos del duelo, ¿no? Y por eso está aquí, porque su testimonio también es muy importante en cuanto a lo vivido y pues lo que es en el área terapéutica, ¿no? Entonces, Federico, una introducción, por favor. Gracias, Luis. Hola, Eduardo. Y hola a todos los que nos escuchan el día de hoy. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende cómo nos vayan a oír. Para mí es un gusto estar aquí por lo que implica la conversación. Desafortunadamente es un motivo pues que no es de celebrarse, pero sí es de repensar, como Eduardo nos ha puesto a pensar a todos a partir de esta fortaleza que ha tenido y seguramente muchos miembros de su familia, pero pues yo tengo el gusto de conocerlo a él a partir de este suceso, de este lamentable suceso, en donde Fer, como dice Luis, sin un afán de juzgar, sin un afán de, pues más que de respetar esta situación y de hoy por hoy, como dice Eduardo, tratar de entender qué fue lo que sucedió. Yo puedo decir, a experiencia personal, que es muy difícil tratar de lograr exactamente qué fue lo que entendí, que lo que llevó a esta persona, pueden ser muchas personas, en un evento de este tipo a tomar esta decisión. Yo he platicado con gente que ha tenido intentos de suicidio y que no lo ha logrado, y la única explicación que se llegan a dar es el poder salir de ese momento en donde causa el dolor, la angustia, la desesperación, y en teoría no tener ninguna otra opción más que tomar esa puerta o ese camino. Es un momento fuerte para los que están viviendo este duelo en este momento, y simplemente yo quiero recalcar lo importante que para Luis y para mí y para los que formamos parte de este esfuerzo, el que se pueda difundir esta información, como bien lo dijo Eduardo en la primera vez que tuvimos con él, con el único afán de hacer prevención, de dar información, de poder ayudar a la gente que hoy domingo, pueda estar en una situación similar y con la intención de prever que esto vuelva a pasar. Si eso se logra en una sola persona, será bien logrado este esfuerzo. Y si se logra más, pues evidentemente en muchas personas más, mucho mejor. Yo te felicito, Eduardo, pues te exhorto a que no te detengas, que sigas, porque seguramente va a ser mucho bien, mucha luz para muchas personas que no acabamos de entender esto que sucedió cuando alguien se suicidó. Te agradezco que compartas esto por el bien que seguramente, o la información que se va a proveer a mucha gente. Y te dejo la palabra, no sé si quieres comentar algo a partir de esto y vamos platicando de este suceso y lo que tenemos preparado. Muchas gracias, Federico. Pues sí, creo que es igual meternos en materia, quitarle un poco este tabú al suicidio y hablar de las adicciones en general, ¿no? Que son pues muchísimas causas de muerte. Ahorita el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en México, entonces es un dato fuertísimo, es la cuarta causa a nivel mundial. Y si le sumamos a todo eso, todos los accidentes automovilísticos por cuestiones de alcohol o de alguna sustancia, que también podrían ser de alguna manera un suicidio al estrellarse contra algún lado o algún descontrol, pues es enorme todo el problema que estamos viendo alrededor de estas sustancias, ¿no? Y pues también hablar un poco del suicidio, como dice Federico, a mí después del live que hice en mi cuenta, que fue difícil la apertura, pues no a toda la gente le gusta tocar ese dolor que sentimos y es difícil combatirlo, pero creo que la única manera de curarlo y de poderlo sobrellevar y de empezar a hacer un cambio es tocándolo y hacer algo para bien y empezar a ayudar, como decía Federico, ¿no? Así Entonces, es. de alguna manera a mí también se me acercó muchísima gente, algunas personas con testimonios propios de lo que lo llevaron a por qué estaban buscando esta salida de esta vida, y son
son procesos fuertísimos, ¿no? Tuve 2 pláticas en específico que me tocaron muchísimo, en donde identificas muchísimas cosas y realmente sientes lo que la persona lo lleva a tomar estas decisiones, y no lo hacen desde una manera egoísta o para herir a las demás personas que los están rodeando, es por ellos mismos, ¿no? Porque ellos ya no pueden más seguir con esta existencia, con este motivo, con este descubrimiento de alguna manera. Entonces es intentar ser mucho más empáticos con todas las personas que pasan por este suceso y todas las personas que quedamos tocadas porque alguien cercano a nosotros pasó este suceso, y quitarnos un poco esa culpa que genera la sociedad y esa vergüenza que la llevamos todos, ¿no? Me acuerdo al principio, cuando yo iba a leer la carta de mi hermano, pues mi mamá lo primero que me dijo fue, quítale el tema suicidio y ponle accidente, ¿no? Porque pues tenemos esta tonta idea de cómo nos puede ver la sociedad, de por qué mi hermano llevó a hacer lo que lo hizo, pues fue culpa de alguna manera mía o de mi familia, o qué vergüenza de que pues haya pasado en esta familia de alguna manera. Y creo que eso pues se tiene que ir quitando, y la persona habló y fue la última decisión que tuvo mi hermano, y la vida que él tuvo nos demuestra que de ninguna manera pues hay esta culpa y esta vergüenza. Como lo comenté, somos una familia súper unida en donde nos llevábamos muchísimo, en donde no debería de existir de alguna manera esta culpa o esta vergüenza que la sociedad te está poniendo en constante. Y creo que nosotros también somos víctimas de eso, ¿no? Comentaba en la entrevista cómo pues generas una empatía cuando ya tuviste un caso así cercano. Por ejemplo, yo no tomé ninguna llamada después de que pasó el suceso durante los primeros 2 días porque estábamos pues muy internos en la familia, no queríamos salir tanto, no queríamos ver tanta gente, estábamos interiorizando el proceso. Y recuerdo que las únicas llamadas que tomé fueron de personas que vivieron una muerte cercana y que pueden ser mucho más empáticos contigo y pueden entender el proceso que están pasando. Y entonces, después de recibir una de esas llamadas, fui a casa de uno de mis mejores amigos que igualmente perdió a su hermano. Este caso fue su hermano grande, pero igual era su compañero, su cómplice, había una amistad enorme entre ellos. Y al momento de que fui a su casa, su mamá me dijo, lo lamento muchísimo, entiendo perfecto por lo que están pasando, y sí se genera esa empatía. Pero para no hacer el cuento largo, ella me dice, oye, pues te voy a recomendar un excelente tanatólogo que se dedica a temas específicos del suicidio. Esto fue 2 días después de lo de mi hermano, y hasta a mí me sonó, ¿no? El suicidio, como que dije, ok, yo sí lo puedo decir, pero las demás personas no tienen derecho a hacerlo. Y claro que tienen derecho a hacerlo, o sea, claro que, y esto es una tonta idea que yo tenía en la cabeza de que nada más nosotros podemos hablar de eso y nosotros tenemos el permiso, y al contrario, ¿no? Creo que hay que hablarlo, y hay que hablarlo de manera fuerte y alta para empezar a prevenir esta causa de muerte que, como dije, es la segunda entre los jóvenes, y algo está pasando en la sociedad para llevarlos a esa salida de alguna manera, y que no logremos entrar en esa empatía o en ese entendimiento para salvar la mayor cantidad de vidas. Y después pues empezaremos con el tema de las sustancias, que creo que también es importantísimo. No sé si antes quieran platicar algo sobre este tema en específico del suicidio y después nos brincamos al tema de las sustancias. Mira, yo quería empatizar mucho contigo con este sentimiento, porque efectivamente a nivel familiar, a nivel primer círculo, yo me identifico, porque también en mi familia, con algún suceso, no exactamente el mismo tema, pero con algún otro suceso, siempre se cuida el cómo pasa a ventilar el hecho o la situación hacia afuera. Y tristemente, efectivamente, siempre es un tema o de pudor, o de temor, o de pues, cómo te van a empezar a ver. Tristemente, a la realidad es que sí, la gente te ve distinto cuando ya se ventila el suceso, o cómo fue, o con la versión extra súper modificada, especial, bonita, para ponerla en el periódico. De todas maneras se ven distinto. Pero tienes toda la razón, en el sentido que hay que pues, quitar estos caparazones, estas envolturas y estas ediciones de los hechos que la vida te da.
Todos, lo decía Luis hace ratito, creo, no sé si en esta plática, pero lo decía Luis, en algún momento todos estamos expuestos a una situación así. No hay posibilidad, o no debiera haber posibilidad, de un juicio, de una etiqueta en donde en la familia fulana pasó esto y pasó el otro y son así. Tristemente sí lo hacemos, equivocadamente lo hacemos, y hablo en primera persona porque a todos nos ha pasado, pero tenemos que aprender de esto para poder de verdad ser una sociedad mucho más tolerante, pero no solamente por poner una letra o cambiar la forma de decir, como dicen, con la E al final, ¿no? Caballeres o alguna cosa así. O sea, un ejemplo muy burdo pongo ahora, pero de verdad ser una sociedad mucho más tolerante, sobre todo respetuosa, empática y verdaderamente ver hacia adentro, porque sí, muchas veces es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga de acero en el propio. Entonces, con eso que podamos lograr, con esa parte que podamos cambiar, respetando, va a ser mucho más de lo que podamos imaginar. Efectivamente. Bueno, por eso estamos aquí. Ya dimos un poquito del contexto del por qué estamos aquí. Y ahí, escuchándote a ti, Eduardo, bueno, pues sí, hay que aprender a hablar como tenemos que hablar y a llamar las cosas adecuadamente y darle el significado a las cosas como debe de ser. Y eliminar muchas creencias limitantes, que es pues precisamente de lo que se trata de despertar a la conciencia, ¿no? Hablar del suicidio no lo puedes disimular, no lo puedes barrer abajo de la alfombra, tienes que ser pues crudo y tenemos que enfrentar el toro por los cuernos. Yo estoy viendo aquí estadísticas que son alarmantes. Los motivos, las causas, pues yo creo que sí hay que enfatizar que la adicción es una consecuencia de, no, en sí no es el problema. Yo pienso que la salud mental juega un factor muy especial. La falta de información en el metabolismo, en cómo procesamos las sustancias también. Yo pienso que es un problema más de educación que de otra cosa. Y también es un problema cultural que también tenemos que empezar a explorar de alguna manera. Y para eso estamos aquí. Vamos a empezar una serie de episodios del podcast que vamos a procurar y vamos a invitar gente que sea especialista en temas para que nos expliquen mejor las cosas, cómo suceden y por qué cuando estamos bajo la influencia de una sustancia nos convertimos prácticamente en una persona diferente a la que somos cuando estamos sobrios. Pero yo pienso que las adicciones son un problema que tiene demasiadas, es una araña de muchas patas. Yo en alguna vez ya les comenté que el alcohol se ve como una tradición y yo lo veo más como una maldición, porque como lo dijo Eduardo, en este caso estamos hablando de un suicidio. En el caso de mi hermano fue un accidente de tráfico. El alcohol fue factor. Pero ¿cuántos crímenes, cuántos asesinatos, cuántas golpizas entre las parejas, cuántas cosas suceden cuando la gente no está en sus cinco sentidos y está bajo la influencia de alguna sustancia? Es alarmante. Y pues sí, hay que sacar la basura y hay que hablarla. Yo no tengo, la verdad, me está costando mucho trabajo esta entrevista, me está costando mucho trabajo hablar sobre el tema porque tocó muy profundo. Y sí es lamentable que la sociedad es un factor tan cruel. Somos muy crueles, ¿no? La empatía, hay que empezar, yo creo que deberíamos de empezar por definir qué es empatía, porque empatía no es lástima.
No sé si me entienden. Esos pésames que te dan a veces Sí, cuando... no sé si quieres comentar algo, Eduardo, pero si me permites, es verdad, es un tema que de repente se acaba pronto porque lo que se ha dicho ya se ha repetido, pero finalmente creo que el hablar un dolor, el recordar lo que se ha dicho y lo que se ha vivido, te ayuda a exteriorizándolo, a superarlo. Eh, es muy triste y lamentable, como se ha dicho, que te señalen cuando tienes un evento así, pero también es importante recalcar pues que todos estamos expuestos a una situación así. No podemos estar mirando solamente a la gente que ha vivido este hecho, porque pues todos tenemos esta posibilidad de caer en una situación. Eh, no sé si quieras comentar algo, Eduardo, si sientes comentabas el otro día que una chica te buscó, en donde después de oírte y después de verte, la gente se atreve a hablar, la gente se atreve a comentar y te das cuenta que, pues, si no es del dominio público, sí es mucho más común de lo que te imaginas. Correcto, sí. Y en efecto creo que, como decían, al final la verdad nos hará libres y nos ayudará a nosotros a resolver los temas y a que sea más fácil platicarlos. Y creo que la mejor manera de platicarlos es intentando ayudar a las demás personas. Y creo que no hay mejor cura para uno de estos sucesos que haciéndolo de esta manera. A las personas que se me acercaron a platicar sus propios sucesos, esa empatía que dice Luis no es tristeza, es realmente imaginarnos en sus zapatos y no juzgar desde nuestra mente, sino intentando ver qué es lo que está pasando esta persona y sentir lo que está pasando esta persona, ¿no? Y creo que eso es esto lo comenté en la carta que le leí a mi hermano, que la pueden ver, está en la primera entrevista, pero creo que mi hermano me regaló a mí el don de la empatía de una manera que nunca lo había visto. Porque cuando pasa un suceso así, te abren el corazón de una manera, porque sientes tantas cosas, tanto dolor, tanta tristeza, pero también de repente íbamos caminando de la calle, recuerdo del MP a su departamento, y me ponía como en los zapatos de los demás, ¿no? Porque era un día precioso, era un sábado increíble, soleado, en donde la gente estaba corriendo, en donde la gente estaba saliendo a sacar a pasear el perro. Y entonces como que yo me puse en su lugar y dije, ok, si hubiera sido un sábado normal para mí en donde yo estuviera sacando a pasear a mi perro o estuviera corriendo, ¿cómo no pensamos en todas las gente? O sea, y dije, ¿cómo el coche que se me cruzó pudo haber experimentado exactamente el mismo dolor del que yo estoy experimentando, pero no lo hablamos, no lo decimos y no somos empáticos con las demás personas? Y eso creo que fue un regalo excepcional que me dio mi hermano. Entonces creo que ese tema podemos cerrar de alguna manera todo este caso de alzar la voz, de decir la verdad, de creer realmente en lo que estamos haciendo. Y después pasarnos al tema que estaba diciendo Luis, que es importantísimo, que es la salud mental y cómo pasan las adicciones. A mí me encanta que vayamos a tener expertos, como yo lo he dicho, yo no soy experto, llevo investigando a partir del suceso de mi hermano, pues muchísimas cosas de las conexiones en el cerebro, cómo afectan las sustancias, toda la parte del suicidio, qué lleva a una persona a cometer estas cosas. A raíz de mi entrevista se me acercaron muchísimos expertos, muchísima gente que ha pasado por ahí. Y la verdad, como lo dije, Paulina Herrerías tuvo una sesión conmigo increíble, que es una persona que se lleva dedicando a adicciones más de 25 años de su vida. Y por ella fue que supimos que estaba pasando por un brote psicótico mi hermano, o que creemos de alguna manera, porque no estamos 100% seguros, pero que es una alta probabilidad. Y lo empiezas a ver en casos similares como el de mi hermano, que son estos suicidios por impulso, así se llaman, que no vienen desde una depresión o de un trastorno, sino más bien por un sentimiento en específico que les va dando tanta vuelta que los lleva a cometer ese acto, ¿no? Y un poco para poner en contexto, a mí como me explicaron el tema de la salud mental, es poder controlar tus emociones. Vamos a decir, si tenemos una línea, tú cada vez que tienes una emoción fuerte, pues tienes un pico, ya sea de felicidad o un pico de depresión, por así decirlo, de tristeza, pero al final siempre regresamos a un medio
y estamos estables de alguna manera. Ujú. Luego vienen los tipos de trastorno, que los trastornos pueden ser de bipolaridad, de ansiedad, trastorno límite, en fin, hay muchos trastornos, que estos son picos mucho más fuertes. Por ejemplo, en el trastorno de bipolaridad, en donde cuando estás hasta arriba, no es esa euforia que nosotros conocemos, sino es una manía de alguna manera, que son estas personas que las vemos completamente aceleradas, como sin poder controlarse ellas mismas, sin poder controlar lo que está pasando, y después tienen unas caídas profundísimas de depresión y ansiedad de alguna manera, y ha de ser muy difícil pasar por esos momentos sin poder regresar tanto a ese medio y poder estar en esa salud mental con esos picos mucho más drásticos. Y al final tenemos el brote psicótico, en donde el brote psicótico es estar tanto en el pico más alto como en el pico más bajo, pero en intervalos mucho más chiquitos y seguidos, que no controlamos y tenemos un desfase de alguna manera de la realidad, en donde de repente tú puedes ser un león que está persiguiendo a un venado, o de repente te está persiguiendo un león y no sabes qué hacer con esto, ¿no? Entonces te desfasas por completo de la realidad. Y un poco poniendo como en perspectiva estas cosas, es donde empiezan a entrar las adicciones. Y ella me lo explicaba perfectamente. El problema de las adicciones es, mi hermano no era un adicto, o sea, mi hermano sí habrá probado, pues no sé, unas 5 veces el chocongo. Yo no quiero ser hipócrita, yo también lo había probado, el chocongo, se me hacía una excelente idea, como lo comenté, estar en una boda y en vez de tomarme 20 cubas, me tomaba 3 cubas, y después me metí un chocongo y al día siguiente podía ir a la bici de montaña, ¿no? Por ejemplo, entonces era como algo que decíamos, no, pues qué maravilla. Y al final no nos damos cuenta que el real problema es la necesidad de estar en sustancias para pasarla bien. Y es como ella me explicaba de alguna manera que nosotros desde que estamos en la pubertad, hemos necesitado de estas sustancias para llegar a esos picos, para poder estar en una fiesta y para poder estar desinhibidos, pues nos echamos un shot de alguna manera y entonces creemos que somos más chistosos, nos atrevemos a bailar, nos atrevemos a ser felices, y eso lo que nos genera es que nunca desarrollemos este músculo emocional, que si desde chiquitos en una fiesta nosotros no hubiéramos tenido la necesidad de depender del alcohol, pues ahorita podríamos estar en una boda y ser perfectamente contentos y felices y eufóricos sin la necesidad de alguna sustancia. La buena noticia de esto es que se puede revertir y puedes hacer cambios en tu cerebro para volver a regresar a esa felicidad sin la necesidad de las sustancias. Lo que ella me decía es, todos tenemos de alguna manera un bonche, y vamos a decirle que es un bonche de papelitos en donde si tú tomas de cierta medida, pues se te va a ir acabando ese bonche, y de repente cuando te quedes sin papelitos vas a entrar a la dependencia de alguna de las sustancias que estás consumiendo. Hay gente que tiene 20 papelitos, hay gente que tiene 2000. El hecho es que a todos se nos va a acabar si consumimos de manera desmesurada. Y hay una manera correcta de consumir que a mí me encantó, que es como la regla de oro, que esto sí quiero ser muy repetitivo porque creo que es una cuestión de regresar a una forma mucho más normal de comportarnos, de no llegar a los excesos, de no tener los accidentes, de estar en tus 5 sentidos. Y la regla es muy fácil. Hombres son no más de 4 copas en la noche, mujeres 3 copas por noche, no shots, o sea, eso es una regla fundamental. Cada copa tiene que llevar un intervalo de por lo menos 1 hora y al final no tomar en días seguidos, o sea, y no más de 3 días a la semana. Entonces, con esta regla, lo que me decía Paulina es, tú nunca vas a tener esta dependencia del alcohol por llamarlo de una manera. Ya cuando invitemos a un especialista nos podrá hablar de otras adicciones, pero al final pues las otras drogas son mucho más poderosas y es una ruleta rusa que ahorita entramos en ellas. Pero con este tema del alcohol es un proceso químico, como el alcohol nos afecta en nuestro cerebro, y por eso si nos tomamos un shot llega de manera inmediata al cerebro y nos causa ese efecto y esa adicción. Si nosotros lo tomamos con esta regla, como lo dije, nuestro hígado es capaz de disolverlo y tomarlo como azúcar en nuestro cuerpo y no depender de alguna manera de ese efecto del alcohol. Y ahora, las drogas pues, más fuertes, que pueden ser el chocongo, que puede ser la marihuana, que puede ser la cocaína, lo que ella me explicaba es que
al final estás tú jugando un volado, porque puedes llegar a este brote psicótico, o si tienes algún trastorno que es de manera genética. Por ejemplo, en mi familia hay una falta de litio, y eso lo hemos sabido, pues mi mamá nos lo recordó desde muy chiquitos. Ustedes en su familia han tenido problemas de litio, y por eso mi abuela fue alcohólica. Tengo un tío que es alcohólico anónimo, y hay 2 que 3 que también deberían de ser alcohólicos anónimos, pero pues es muy difícil aceptar que tú tienes un problema, ¿no? Uh-huh. Y lo que ella me dice es, con esta medida o de esta manera, tú no vas a tener ese problema de depender del alcohol. Y traer un problema genético, como es mi caso, es que tu número de papelitos es mucho menor. En vez de yo tener un bonche de 2,000 papelitos, tengo un bonche de 50 papelitos. Entonces mi dependencia por el alcohol o en alguna sustancia va a ser mucho más rápida que la de otra persona. Y una droga a mí me puede afectar de una manera muy diferente a lo que afectaría a una persona más. Y eso es lo que me puede llevar a mí a un brote psicótico. Y entrar a un brote psicótico es peligrosísimo. O sea, ahorita lo platicábamos, y a mi hermano lo llevó a quitarse la vida y salir de esa depresión y de ese sufrimiento y de ese existencialismo que él estaba pasando. Pero pues un brote psicótico te puede llevar a matar gente, y a matar gente querida, porque estás en un alucine en donde una gente querida es el asesino que te está asaltando, y entonces tú vas y le entierras un cuchillo, ¿no? Y cuando sales de ese brote psicótico, pues acabas de arruinar tu vida y la de todas las personas que te rodean. Entonces es un tema peligrosísimo, es estar jugando en una ruleta de alguna manera, que no deberíamos de tener la necesidad de estar ahí. Ahorita yo en este mes y medio me he cuestionado muchísimas cosas de por qué la necesidad de consumir estas sustancias, de tomar en exceso el alcohol, y es un poco el tema social, ¿no? Estábamos ayer, por ejemplo, en una boda, y yo estaba un poco ido, obviamente por toda la parte del suceso, pero también estaba viendo en la boda cómo todo el mundo estaba en las barras, cómo la gente se estaba tomando los shots sin preocupación alguna, y me empecé a preguntar cuál era la necesidad de estar en este desconciencia, en esta no conciencia de alguna manera. ¿Qué es lo que no nos está gustando en la vida, en la necesidad? ¿Qué queremos cambiar? Y creo que eso es algo que todos nosotros tenemos que interiorizar, y no son todos. En la misma boda se me acercaron 2, 3 personas que escucharon mi entrevista y me dijeron: estoy completamente sobria y anodadada de toda la cantidad de información que dijiste. Y eso es un poco lo que decía Luis y Federico, de la importancia de informar y de comunicar y de educar a las personas. Así es. Después de mi entrevista también se me acercó un muy buen amigo mío, en donde me decía: yo estoy completamente convencido de que el alcohol es veneno. A mí las crudas me pegan horrible, no puedo trabajar hasta dentro de 4 días después de que tomé alcohol. Y nada más con informarme media hora hice cambios radicales en mi vida. Me alejé de ciertas personas, de ciertos eventos, y eso es lo importante de estar informados, ¿no? De tener conciencia y realizar los actos desde un lado en donde tú seas el que toma las decisiones y no las adicciones lo que lo están tomando por ti. Otro amigo también muy querido mío, lo tocó de alguna manera la entrevista, y como él me decía, yo desayunaba, comía y cenaba marihuana. Y la verdad es que ya era un cuate que todo el tiempo la usaba y ya estaba pues en este trance en donde podía ser útil, podía trabajar, podía platicar, Y después de la entrevista, él me manda un mensaje ayer en donde me dice: llevo 22 días libre de la sustancia. Y me ha costado, y eso me lo dijo, es lo que más me ha costado en mi vida. O sea, los primeros días sudaba, me cambiaba en la noche 2, 3 veces, pero el cambio que siento ahorita en el tema laboral, me decía, yo antes trabajaba 3, 4 horas, ahorita estoy alcanzando a trabajar 10 horas, en donde soy mucho más productivo. Mi relación con mi pareja cambió de manera sustancial. Entonces ves este tipo de cambios y son los que te llegan, en donde dices, nuestro mensaje está funcionando y la gente se está dando cuenta por ella misma que la necesidad que las sustancias no son nada bueno. O sea, como lo platicaba también con Luis y con Federico antes, la persona que hace los chocongos, por llamarle algo, le puedes llamar marihuana,
pues al final son narcotraficantes, que no están buscando tu felicidad y no están buscando tu despertar de conciencia. Son personas que están haciendo un negocio a raíz de tu salud y de tu adicción. Así y entonces esto es algo preocupantísimo, porque no saben ni las dosis que le están metiendo, ni qué cosas le están haciendo, y al final están jugando con tu salud para ellos poder hacer dinero. Entonces, cuando te das cuenta de esto y dices, ¿de qué lado quiero estar? Si las adicciones me van a controlar a mí o yo controlo a las adicciones, pues creo que es un cambio muy importante que nos podemos hacer y que podemos luchar contra todo esto que lleva muchísimo tiempo. También platicaba en otra entrevista en donde me decían, si tuviéramos esta información, cambiaríamos nuestra forma de educar a nuestros hijos. Por el momento Totalmente yo no tengo hijos, pero sí me veo en un futuro educando a personas y cómo las quiero educar a mis hijos en esta sociedad. Y era con esta regla, porque me hacía mucho más sentido. Por ejemplo, a mí me educaron mi papá que decía, prefiero que se la ponga conmigo a que se la ponga en otro lado. Y creo que esto estábamos muy acostumbrados en México de alguna manera de que fuera normal, ¿no? Y ahora cuando entiendes o haces ver a las personas que el decir qué peligroso que se la ponga conmigo es poderlo hacer víctima del alcohol, y lo que estoy provocando es que mi hijo pueda ser alcohólico y tenga que ser dependiente del alcohol durante toda su vida, pues entonces ya la siguiente generación ya no va a decir eso. La siguiente generación va a empezar a usar esta medida y va a empezar a ayudar a sus hijos a que trabajen este músculo emocional, ¿no? Uh-huh. Que eso es, creo que vital, y podemos hacer un cambio radical. Y al final Luis y Federico me decían el por qué y el para qué. Y es un poco lo que me pasó a mí. Dije, ok, el por qué no lo vamos a entender. Por más expertos, por más videos, aunque mi hermano me haya dejado una carta súper resumida de qué fue lo que lo llevó a tener esto, pues siempre van a estar las dudas. Ya no está mi hermano para contárnoslos. Entonces, pues es información que de alguna manera también es irrelevante. ¿Para qué necesito el por qué detallado y lo que estaba pasando? Ya no la necesito, pero el para qué sí es muy importante. Y creo que haya sido el 10 de septiembre, que es el Día Internacional del Suicidio. Increíble la coincidencia, la verdad, yo no creo en las coincidencias. Para mí es una diosidencia, todo lo que pasa tiene un sentido. Exactamente el día el Día Nacional de la prevención del suicidio. De prevención del suicidio, en ese día ocurre este evento. Y bueno, estás hablando de una manera increíble, todo lo que estás diciendo es muy congruente. Yo, en lo personal, pues consumí alcohol. Era una persona que toda mi vida estuve rodeado de la sustancia. Empecé a muy temprana edad. Lo hice durante muchos años y hasta hace 4 años que toqué un fondo en el cual tuve que pues tomar una decisión, decidí eliminar esa sustancia de mi vida. Y bueno, los cambios han sido maravillosos. También me informé, fui a grupos de apoyo. No es fácil, es romper un hábito, una creencia. Aprendí de metabolismo, aprendí lo que acabas de decir, cuánto se tarda tu cuerpo en eliminar la sustancia. No estamos diseñados para ingerir alcohol, es un tóxico, es una sustancia que nos intoxica, y el hígado, pues no nada más tiene la única función de eliminar toxinas, también tiene otras funciones, y si a eso le sumas todos los factores emocionales, la huella de abandono, todo lo que has vivido en la infancia, la pobreza, las carencias, pero en el momento que ingieres la sustancia, te relajas, te sientes bien, el cerebro lo va identificando como algo que está bien, que me funciona, ¿no? Hasta cierto punto. Pero luego te afecta la capacidad de decidir y de actuar. Y yo también hace algún tiempo fui a una boda en México y vi cómo la gente se transforma de una manera impresionante. Ahora, cuando tú ya no estás ingiriendo la bebida, ya no te transformas a la misma velocidad que ellos se están transformando, o definitivamente no te transformas, pues ya no te ríes de los chistes, porque ya no son chistes, o sea, no son graciosos. Lo que están haciendo no es padre, no caminan bien, se caen de las mesas, y toman la decisión
que no están capacitados para tomar, que en mi caso fue la que yo tomé, de manejar en estado de ebriedad, lo que en México es muy común y es muy chistoso, a la gente lo comenta como una anécdota cuando te para la patrulla, y como hay salidas fáciles para el evento, ¿verdad? Como lo peor que te puede pasar es llegar a pasar una noche en el famoso Torito y después se convierte en una anécdota chistosa. Pero aquí no, en donde yo vivo no, en donde yo vivo esto está catalogado como un crimen. Yo ya tengo un récord criminal. El costo de mi error de juicio, de manejar en estado de ebriedad, fue altísimo, no nada más en lo que es económico, porque todo se te complica. No pude manejar durante un largo periodo de tiempo, tuve que aprender a andar en autobús, en bicicleta, y fue mucho tiempo, tuve que pagar abogados, tuve que enfrentar también la vergüenza de justificar a mis familiares lo que había pasado, porque es vergonzoso, realmente es vergonzoso, no tiene nada de agradable. Y en esa boda a la que fui hace un año salió un muchacho muy borracho y yo le quité las llaves del coche. El valet parking se las dio y yo le dije, no manejes, dame las llaves. Nadie tiene ese valor moral de decirle al borracho, ¿sabes qué, cuate? No estás capacitado para manejar. Y evidentemente él era Emerson Fittipaldi y se puso necio y decía que estaba muy bien. Al final de cuentas no logré impedir que el hombre se subiera a su Porsche, porque tenía un carrazo, que aparte ahí hay poder económico. ¿Y cuáles serían las consecuencias al final de una decisión mal tomada? Si este cuate decide darle a todo lo que da su coche y estamparse con una parada de camiones o con un vehículo que está circulando con su familia. O sea, son demasiadas consecuencias muy negativas. Ya perdimos otra vez aquí. Platicábamos, me acuerdo, en nuestra primera plática, en donde yo tuve una experiencia, bueno, en donde en la escuela que estudié llegó alguien que era más grande de esa misma escuela a contarnos la experiencia en donde él había atropellado, en donde habían ido todos al antro, se habían llevado sus coches y después habían manejado todos sus amigos borrachos, incluido él, y cuando él manejó de regreso a su casa se llevó una familia. Y esta persona nos los contaba como si hubiera sido cuestión de suerte y algo trascendental, ¿no? O sea, yo nunca lo vi afligido, nunca lo vi con ese dolor de haberle quitado la vida a una familia completa. Y fue algo que me traumó, que yo decía, ¿cómo una persona puede haber hecho ese acto y estar tan tranquilo? Y como dices tú, decir que pues fue un error nada más, una mala decisión, pero no es mi culpa. Y creo que al final es un tema de la sociedad. Porque Totalmente en de efecto, acuerdo. todos salieron manejando y solamente él se llevó a la familia y seguro sus cuates dijeron le pudo haber pasado a cualquiera, pero eso es lo grave. O sea, que ya sea algo común el que si tú le intentaste quitar las llaves del coche y este cuate prepotente se fue de todas maneras y el valet no lo pudiera impedir, es algo grave, porque estás jugando con personas, no nada más contigo, no nada más es tu vida y los que te rodean, que de alguna manera te van a extrañar y estás jugando con las demás personas y estás poniendo en riesgo a toda la sociedad y en el país en donde tú vives, creo que son muy conscientes porque al final, si tú tienes un error y te llevas, pues no sé, banqueta, árbol, estacionamiento, una familia, al final tú le estás haciendo un daño a todo el país que le está costando a todos de los impuestos. Entonces eso es algo que tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar, en donde no es algo normal. Y yo, gracias a Dios, he estado del otro lado de la moneda, en donde he visto que señores sí le quitan la llave a los jóvenes después de una boda y le dicen, tú no vas a manejar, brother, y hazle como quieras. Y al ser un señor el que alza la voz y es el responsable, pues como que el otro cuate pues o no maneja o ya hay bodas que hasta ponen al servicio del ballet que se los pueda llevar. Como que sí se está cambiando un poco esta conciencia y el torito, aunque sea que te rías de la experiencia, sí ha disminuido un poco. Creo que tenemos que seguir trabajando y seguir luchando y seguir haciendo un efecto, y yo creo que también tiene que ser personal. O sea, cuando a nosotros nos entra en la cabeza que estás poniendo en riesgo tu vida y a las de todos tus seres queridos de alguna manera, que les vas a dejar un hoyo enorme por uno de estos accidentes, empieza a tomar mejores decisiones.
Totalmente de acuerdo. Aquí en Canadá, todas estas medidas de castigo que se fueron implementando y se fueron haciendo más severas cada vez, fueron motivadas precisamente por familiares de víctimas. Hay una asociación que se llama Mamás en contra de choferes borrachos, Mothers Against Drunk Drivers. Y bueno, eso es lo que genera el cambio, el que gente que perdió a un hijo porque manejó borracho, o que perdió a una familia porque algún borracho decidió, ¿verdad?, de manera absurda, porque no estaba capacitado para tomar la decisión de subirse al volante de un coche y generar todas esas, pero son demasiadas víctimas, son demasiadas las consecuencias, porque no nada más estamos hablando de muertes, estamos hablando de algún tipo de heridas o que te puedan dejar paralizado, que te puedan dejar incapacitado para trabajar. Y como lo dices muy bien, eso representa un costo para la sociedad, ¿verdad? Los impuestos que se pagan se tienen que enfocar a la rehabilitación. Y es por eso que aquí en Canadá el seguro es obligatorio. Es obligatorio y también una de las consecuencias que se tienen al ir a exceso de velocidad, por ejemplo. Ni siquiera es necesario ir borracho, pero exceso de velocidad, si tienes tickets, si tienes multas, tu seguro va aumentando, ¿verdad? Al grado que puedes perder el privilegio de manejar. O sea, es muy serio el problema. Tiene como te lo acabo de decir, Eduardo, las ramificaciones son de la inconsciencia, porque tristemente lo platiqué, la gente ya no dice vamos de fiesta, dice vamos a agarrar el pedo. O sea, eso es... Ya damos por hecho que para divertirnos nos tenemos que poner borrachos. Y es un tema social, y ayer yo creo que también por eso estaba tan disperso en la boda, porque me estaba fijando en todos estos detalles, pero desde el minuto 1 que llegas ya te están ofreciendo una tras otra, porque al final, digo, lo platicábamos y decíamos, pues el borracho es el mejor cliente. O sea, ¿quién crees que es el que da la mejor propina al mesero? Claro. Al que le pueden robar, al que le pueden quitar su celular. Pues es la persona inconsciente, la que no está decidiendo él, sino está decidiendo el alcohol. Y es gravísimo. O sea, no has acabado de tomarte la primera y ya están sirviendo, y ya tienen en la mano la otra. Y antes nosotros decíamos, puta, qué buen servicio, ¿no? Y ahorita que yo lo veía desde el otro lado, decía, qué impresionante, o sea, qué mal lo estamos haciendo como sociedad, que le estamos dando crédito a la sustancia en vez de a nosotros mismos. A mí se me viene a la mente, fíjate. Entonces creo que sí fue un shock. Sí, está muy fuerte, porque mira, yo estaba en fiestas donde llega el mariachi sobrio y cobra por hora. Pero lo primero que dicen, oye, dale de tomar al mariachi para que se emborrache y se quede más tiempo, ¿no? O sea, para que pierda esa sensación del tiempo y que podamos todos seguirnos divirtiendo. O sea, yo cuando dejé de tomar, Eduardo, cuando tomé la decisión de dejar de tomar, que no fue nada fácil, porque la sociedad parece ser que no le gusta que uno de los participantes del crimen se retire. Supuestos amigos míos me mandaban hasta fotos de cervezas así sudaditas, todas frías, como para que se me antojara, ¿no? Y mucha gente no te invita a comer, pero sí te invita a tomar. ¿Sí me entiendes? Hay demasiada culpabilidad en la sociedad para perpetrar el crimen. O sea, no... ¿Y por dónde empezamos? O sea, pues hay que empezar por aquí, por hablarlo, por exponerlo, y por también algo muy importante que tú ya estás haciendo es dar opciones, ¿no? Ya tienes contacto con asociaciones, con fundaciones, con grupos de apoyo, y esa es la labor que creo que vamos a empezar a promover en esta serie de episodios, para que pues podamos brindar esas herramientas, ¿no? Para que la gente que realmente quiera cambiar, porque el cambio desde mi punto de vista es individual, tiene que haber un deseo de la gente de primero aceptar que tienes un problema, aceptar que estás equivocado, y no nada más en el aspecto de tu manera de beber. Vamos a meter un poquito de reversa en aceptar que tienes un problema
o algún desequilibrio en la salud mental, ¿no? Y tienes que buscar ayuda. Y creo que ese es otro tabú. A ver, me voy a regresar tantito porque dijiste algo importante. Yo, por ejemplo, cuando fui con Paulina, tenía también este tema, llevaba sin tomar, obviamente, desde el proceso de mi hermano. Le dije, oye, y me preguntó, ¿cuánto tiempo quieres dejar de tomar? Y dije, la verdad es que por un rato. Y después cuando me contó esta regla, y me dice, si tú puedes lograr esta regla, que es la regla con la que ella vive y con sus hijos viven, me dice, no, no tienes ningún problema. Entonces tampoco es, si puedes dejar la sustancia de golpe, qué mejor. Pero si puedes controlar tú a la sustancia, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Y todas estas malas decisiones empiezan a desaparecer. Entonces sí hay manera, nada más es concientizar, informarnos, hacerlo de manera consciente para seguir teniendo una buena plática. Y ella también me decía, hay momentos, por ejemplo, en la boda de ayer, hay momentos en que ya no te tienes que quedar, o sea, ya son las 12 en donde ya todo el mundo está jarra, en donde dices, pues este cuate se está cayendo, uno ya fue a vomitar, entonces ya tampoco tienes por qué estar ahí. Y como dices, esos cómplices de, uy, eres de flojera, pues sí, tal vez sí soy de flojera y hay cosas mucho más recreativas, porque le llamamos a estos eventos recreativos, y a la hora de que tenemos que ver que dependemos de las sustancias para que sean recreativos, pues realmente no son recreativos. O sea, no nos están dando esa diversión y esa emoción como lo estaría haciendo el hacer ejercicio con tus amigos, el irte a caminar a un bosque, el ver un atardecer en la playa, que es cuando entiendes que hay otro tipo de cosas que hacer, que no todas dependan de la fiesta y te la puedes llevar leve en la fiesta y llegar a un momento en decir, yo ya me voy porque mañana tengo algo mejor que hacer. Y entonces si podemos empezar a ver eso, pues qué maravilla. Y ahora sí, fíjate, el otro tema que tocaste, dime. No, es que sí, conforme vamos hablando van saliendo pues ideas, ¿no? Y lo padre del caso es que acabas de mencionar algo que es genial. O sea, si tu carencia de dopamina la estás supliendo con alcohol o con estupefacientes, en vez de un amanecer padrísimo, de ir a correr, que también te genera esas sustancias, ¿no? Porque nuestro cuerpo es tan maravilloso que puede generar todas esas moléculas, esas hormonas de la felicidad. Todo eso lo podemos generar con ejercicio, con meditación, con una buena risa, o sea, la risoterapia. Nos podemos fijar en los niños, ¿no? O sea, los niños no consumen ninguna sustancia y de repente los ves explotando de emoción y felicidad cuando están, pues son diferentes. Cuando estás haciendo ejercicio son endorfinas, sí, pero las dopaminas son momentos de felicidad que se pueden dar junto con el ejercicio. O sea, cuando un niño está jugando fútbol y lo ves eufórico y de alguna manera estas endorfinas llegan a ser dopaminas, ves que la felicidad, o sea, si nosotros regresáramos a ser niños, éramos mucho más felices, ¿no? Así es. Digo, conforme vas creciendo, se van habiendo dificultades y problemas, pero si nosotros hubiéramos quitado todas esas sustancias, podríamos ser igual de felices que un niño que no consume estas sustancias, ¿no? Y si regresamos a esa regla de oro, pues ya podemos, nuestro cerebro es tan maravilloso que puede regresar a ese momento. Oye, Eduardo, yo quería felicitarte y no quería interrumpirte desde hace rato que te estaba oyendo, pero, y lo comentamos, desde luego, sin duda, es muy lamentable lo que sucedió, pero quiero felicitarte nuevamente porque es verdad que muchos datos de los que das, mucha gente los tiene claros, pero hay otros que ni siquiera son revisados ni analizados por gente como cercana a ti. O sea, yo creo que tú tienes una gran ventaja en una gran campaña de publicidad o un mensaje. Lo que se busca es que haya empatía entre el emisor y el receptor. Y tú tienes esta ventaja de tener a tus pares, hacías el relato de la boda que estuviste ayer o las fiestas, y que hoy por hoy, oyéndote yo a ti a tener esta conclusión, me lleva a recordar la primera plática que tuvimos tú y yo, en donde me decías, sin duda, nada de lo que hoy estoy haciendo lo estaría haciendo si no hubiera tenido este evento. Es una capacidad de reinventarse que es de felicitarte, es de señalar esta forma de darle la vuelta a la página y haciendo de este dolor, de esta tristeza, pues esta energía y esta forma de compartir y transmitir hasta la fórmula de qué es lo que se debe tomar por noche, por mujer, por hombre,
que son pláticas, que son consejos que hemos oído, y tristemente mucha gente hace pues como un lado esto, porque de lo que se trata a veces es, como decías tú y Luis, es a ver quién toma más y a ver quién es el más chistoso de la fiesta, provocado por un mal modelo que se ha aprendido y se ha repetido. Pero te quiero felicitar porque verdaderamente de este dolor, de esta pena, has hecho una capacidad de, insisto, reinventarte y de poder pues darle un lado hasta, digamos, un poco chistoso, de darte cuenta de hoy cómo observabas tú ayer en la fiesta en la que estabas, la gente hace burla o mofa de lo que toma, tratando de parecer chistoso, ¿no? Entonces, qué padre que tengas esta disposición, esta capacidad, y te felicito porque no lo detengas. Tienes una empatía con tu gente, con la gente de tu nivel, con muchísima gente de tu edad, y cuando hablo de nivel me refiero a este entorno de adolescente. Eres un cuate muy joven que tiene muchísimo por delante. Yo te diría que aprovecharas desafortunadamente este momento para dar pláticas en universidades, en preparatorias. Yo alguna vez colaboré, como te dije, en una fundación de prevención de alcohol en adolescentes, pero sí a veces los adolescentes escuchan, oír y se abren más con gente igual a ellos, hablando de la edad, hablando de los sentimientos, hablando de esta dualidad que existe entre los diferentes grupos de la sociedad. Así es que te felicito y yo te propongo que lo sigas haciendo porque seguramente vas a tener mucho éxito y mucha gente te lo va a agradecer. Así es. Gracias, Federico. Y bueno, pues mira, la idea ahorita, y la verdad yo también estoy muy contento, me siento muy afortunado de poder estar platicando contigo. Y la invitación a ustedes dos, a ti sobre todo, Eduardo, es para que continuemos una serie de episodios donde podamos invitar pues expertos, gente que tiene soluciones y también gente que ha vivido el evento o que lo quiere compartir, ¿no? Como dice esta muchacha que lo ha intentado, porque también hay que oír la versión de la persona que lo ha intentado, que ha fallado, porque en las estadísticas que leí, los hombres son mucho más efectivos cuando lo intentan. Las mujeres lo intentan más, pero no lo logran. Los hombres sí, hay un 85% de efectividad en el intento del suicidio en el hombre. La mujer lo intenta más, pero tiene menos éxito. O sea, no logran concluir el intento, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, pues ya mencionaste a Paulina Herrerías y creo que sería pertinente que el próximo episodio pudiéramos invitarla y que si ella está dispuesta a compartir su punto de vista y que tú ahorita, para cerrar, porque yo sé que tienes compromisos y aparte estás dándonos tiempo de tu domingo, pues que nos dieras algunas recomendaciones de lo que la gente que está ahorita, porque como lo mencionamos, cada 40 segundos, desgraciadamente una persona comete suicidio. Seguramente en este momento alguien lo está considerando y quizá el día que nos escuchen, el día que este episodio salga a la luz y que ojalá la gente que lo escuche lo promueva, porque también de eso dependemos mucho, de la gente está más, que es otra cosa muy chistosa, que es más fácil que se distribuya el video de un borracho haciendo tarugadas a de alguien que esté hablando de algo que está despertando las conciencias. No te genera tanta dopamina, porque también el like es uno de las adicciones, ¿no? El empezar a tener atención en las redes, que es algo de lo que también podríamos empezar a abordar. Entonces te cedo la palabra para que cerremos el episodio y la invitación está abierta, ¿no? Perfecto. Pues sí, o sea, mil gracias a ustedes dos por haberme buscado, por estar haciendo este cambio de conciencia, por estar intentando transformar y ayudar a muchísimas personas, que es al final lo que queremos hacer, ¿no?
Y ahorita mencionaste varias cosas, pero si me dices, ¿qué le puedes dejar a las personas para que no vayan a hacer esto? Creo que eso depende mucho de uno mismo, pero como me comentaba esta joven también, que al final estoy seguro que vamos a ser amigos porque tenemos muchísimas cosas en común por esta apertura, por esto difícil es, una vez que escuchas a otra persona y sientes esta empatía, es fácil que tú ya no pienses de alguna manera en hacer esto, que te lleguen estos como aha moments que dices, ok, la vida vale sentido y vamos a darle para adelante y puedo darle la vuelta de alguna manera y hay apoyos y hay herramientas para hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, entre más información, más experiencia, claro que me encantaría poder seguir haciendo una serie de capítulos en donde traigamos expertos, en donde nos mande el público también todas las preguntas que ellos tienen, que es un tema súper amplio para poder ir viendo qué es lo que podemos preguntar, cómo le podemos ir haciendo, para todas las personas que están pasando por malos momentos, con qué gente se puede acercar. Porque también me comentaban de la empatía, me decían, en donde yo sentía que el psiquiatra o el psicólogo no me entendían, hay más opciones y hay opciones gratuitas, ¿no? En donde puedes conectar y con que conectes con una persona, pues puedes salvarte la vida y tú cuando conectas con otra persona puedes salvarle la vida, que eso es lo importante de lo que estamos haciendo y es al final lo que queremos, ¿no? Salvar una vida más y con eso ya valió todo el rato. Así es, y mira, la empatía es una clave y creo que los grupos de apoyo son una súper herramienta porque hablamos de gente que está viviendo o que está hablando el mismo idioma, ¿no? Es como, sé de lo que estás hablando perfectamente bien. El grupo de apoyo entre adictos que se están recuperando, yo creo que es uno de los mejores apoyos, porque cuando alguien logra el éxito en la recuperación, está más preocupado que sus compañeros del grupo de apoyo no caigan o no recaigan, ¿no? Y eso también te genera mucha satisfacción, o sea, te genera, por lo menos te da un poquito del sentido a tu vida. Ya sabes que tu existencia en este planeta pues puede hacer la diferencia y eso también puede prevenir un suicidio, el tener una misión, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues nos despedimos, ya llevamos 1 hora con 8 minutos de grabación. Federico, muchas gracias por haberme, pues, sugerido la invitación de Eduardo. Eduardo, es un placer conocerte, la verdad. Cuando uno no tiene nada que decir, hay que mantenerse callado y tú tienes muchas cosas que decir. Tú tienes muchas cosas que compartir y aquí no hay protagonismos. En este caso creo que nada más es un medio, es un canal para que tú puedas transmitir lo que tienes que transmitir y te lo agradezco. Yo me despido, Federico. Gracias, Luis. El agradecido soy yo. Gracias a Eduardo por permitirnos pues platicar con él de este tema que se antoja complejo, pero él lo ha sabido pues hacer fácil, porque tiene una capacidad de diálogo, una capacidad de comunicación impresionante. Me llama la atención pues todo lo que dijo en gran parte del programa. Habló en primera persona con un conocimiento de lo que hoy es un tema que lo tiene envuelto a 24 horas del día a raíz de este suceso. Y pues nuevamente gracias a ambos y Gracias a ustedes dos y que sigamos ayudando a más personas.